Ahí estamos, ingeniero. Hoy, en Hokisub Ilustrado, cumplimos una promesa de campaña. ¿Se acuerdan que hace un tiempo dije algo como esto? Que no puedan ver la diferencia entre esto o esto. Hoy vamos a empezar a aclarar algunas dudas. Es una parte fundamental de la identidad del jugador de hockey subacuático. Hay todo tipo de variantes. Incluso discriminan al jugador zurdo del diestro. ¿Pero en qué se parecen los primitivos, los de formas extrañas o los más modernos y elaborados? El material clásico por excelencia es la madera. Es barata, fácil de trabajar de forma artesanal y casi todos los parámetros de diseño se pueden ajustar de forma sencilla. La ideal es blanda y con pocas vetas. Hay que alinearlas con el eje del mango por una cuestión de resistencia a los impactos. No obstante, hoy en día la gran mayoría de los palos son de plástico. Requieren procesos de producción más industriales, lo que genera productos finales más similares entre sí, sin importar qué tan audaz sea el diseño. La precisión permite detalles finos y facilita enfocarse en la técnica de juego sin preocuparse por hacer ajustes cada vez que renovamos el kit. Un caso extremo, por ejemplo, es el Rocket, que tiene una superficie muy elaborada, hecha en un segundo tipo de plástico, más blando que el del núcleo. Esto mejora mucho la sensibilidad con el tejo, sin perder rigidez, y a su vez le da un toque decorativo muy particular, con elementos más personalizados. Primero vamos a hablar del ángulo entre el mango y el área de juego. Es uno de los parámetros más importantes, ya que afecta el manejo y la mecánica de tiro. Al comparar varios modelos, vemos que hay una tendencia a que el ángulo sea obtuso, es decir, que el área de juego quede ligeramente hacia adelante. Analizando la mecánica de tiro, se ve que cuando el ángulo es obtuso, el movimiento es más simple y requiere menos uso y coordinación del brazo y del cuerpo. Por un tema de claridad, repetimos con la mano no hábil, donde se aprecia que el tiro es más simple y fácil de realizar. Siendo el tiro uno de los gestos técnicos más difíciles de aprender, no sorprende que los palos que lo facilitan sean más populares, a costa de resignar control del tejo. A continuación, vamos a hablar de ángulos más fáciles de medir. Hablamos del ángulo entre la base y la cara frontal. Influye mucho en el tiro y los valores óptimos están entre 75 y 80 grados. Si fuera recto, obviamente tirar sería más difícil. En la cara interna, el rango es un poco más acotado. Por último, algunos aspectos que también ayudan, como agregar un pequeño tarugo en los palos de madera, a modo de refuerzo del gancho. Algunos mangos tienen protuberancias o cavidades que buscan afirmar la posición del dedo meñique, muy importante para el impulso final al tirar. Y los siempre llamativos agujeros hidrodinámicos, para reducir la resistencia al agua en determinados movimientos.